Bueno, vamos a hablar un poco de este instrumento en el contexto, obviamente con respecto a la ecualización o cosas que impacten en la ecualización. Acá tengo un poco punteado para no perderme e ir bien consistente. Relación del bajo con el kick. Siempre va a ser la mayor pelea que vamos a encontrar, o la mayor competencia, por decirlo de una manera, en el bajo, ¿sí? Porque justamente el kick va a compartir el mismo registro, son los dos, casi los únicos que están en ese registro, los 100 Hz para abajo, en la mayoría de los casos, y muchas veces también van a compartir características de sus envolventes dinámicas. Por lo tanto, al asemejarse cada vez en más parámetros, que acá lo puse aclarado en voces, justamente en el apartado de las voces, en la parte de enmascaramiento, estuvimos hablando que es cuáles son los parámetros a tener en cuenta. Entonces, en cada uno de los ejes, en cada uno de los dominios donde pueda llegar a haber algún tipo de similitud entre dos instrumentos, va a haber competencia. El bajo y el kick van a ir al medio. Todos los instrumentos graves que son estructurales para la canción van a ir al medio. Tal vez algún acontecimiento esporádico grave puede ir pañado. Es el caso de los toms, ¿sí? El floor tom, la chancha, el tom de piso, va a ir pañado y no hay problema con que aparezca esporádicamente ese grave hacia un costado, porque además va a generar una cuestión atractiva súper interesante desde el punto de vista espacial, pero obviamente ese golpe no tiene que ver con la estructura y la base de la canción. Por lo tanto, el bajo y kick van a ir al centro y se van a estar peleando todo el tiempo, porque también van a compartir las envolventes, por lo general van a ir juntos de manera homorrítmica, bueno, etcétera. Entonces, dicho sea esto, vamos a ver los ejemplos en particular. En este caso, en el caso de la canción de Arrúa, vamos a seguir viendo carpeta de música. Vamos a abrir la carpeta de la batería. Y vamos a abrir la carpeta del bajo. Vamos a escuchar un poco el bajo. Este lo voy a ocultar aquí. Acá tengo un bajo en paralelo, que es una distorsión en paralelo para dar un poco más de brillo. Es esto, miren. ¿Sí? EQ previa, distorsión con el Culture Vulture de Arturia, y después acá sacándole graves con 6 dB por octava para no generar casi corrimiento en fase. Bueno, después los procesos que tiene el bajo, después lo podemos llegar a ver. Lo que me importa acá es la competencia con el kick. Vamos a escuchar el kick. Vamos a poner kick y bajo solamente. Bien, por lo que vemos, hay varias cosas a tener en cuenta que es súper interesantes. El bajo y el kick no van de manera homorrítmica constantemente, por lo tanto, no va a haber tanta competencia ni tanto enmascaramiento, ¿sí? El kick va a estar entrando esporádicamente y el bajo va a estar subdividiendo, ¿sí? Esas corcheas, ¿sí? Lo cual eso ya me da una pauta, porque lo primero que tengo que hacer a la hora de ver cuánta competencia hay y dentro de esa competencia quién va a ganar, porque yo tengo que decidir a ver quién gana o qué parte de qué instrumento gana, mejor dicho, tengo que ver justamente las funciones de cada uno. Por lo tanto, si el bajo está siempre y el kick entra cada tanto, me da la pauta a priori decir, bueno, como el kick es el que está más esporádico, que cuando entra el kick vamos a tratar de que el bajo se pase a segundo plano en algún sentido. Y acá es donde vamos a empezar a trabajar de alguna manera. Como el bajo va a estar tocando siempre esas corcheas, ¿sí? No es importantísimo que tenga muchísimos graves, ¿sí? ¿Por qué? A ver, miren acá, tengo un compresor, un ecualizador que está subiendo brillo en 3000
y en 5000 con un shelf, un compresor multibanda. Acá hay algo de lo que vamos a hablar ahora. Y acá hay un Transient Designer que lo que hace es subirle el ataque y bajarle el sustain al bajo de alguna manera. Esta es la EQ sacando un poquito de medios, subiendo agudos. El bajo marca todas las corcheas y el kick entra cada tanto. Entonces, de las cosas que podemos hacer es lo siguiente. Recursos para coexistencia de kick y bajo. Como no le puedo sacar muchos graves al bajo para que cuando entre el kick tenga su espacio ya de por sí, porque el bajo está tocando muchas más veces, fíjense, podría haber sacado graves, pero no tiene tantos graves como para ser tan molesto en ese sector el bajo. Inclusive le estaba dando bastante brillo para que tenga bastante de la púa. Entonces cuando aparece el kick, ahí sí me rellena el grave. Entonces puedo hacer que con un compresor single band, o sea que baje todo, single vendría a ser una banda, también se le dice broad band o full band, que cuando entre el kick baje todo el bajo para hacerle lugar. ¿Y qué es lo que va a bajar? Voy a bajar el ataque del bajo. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a setear de una manera relativamente rápida. Miren, en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar esto y voy a poner el compresor, obviamente el de FabFilter. Y antes tengo que chequear que tenga un envío en el kick, que esté puesto en prefader, el envío en 0. Y voy a estar enviando, por lo tanto, por ese envío al sidechain de FabFilter, que en este caso en Pro Tools en la llavecita se pone acá, pero además tengo que habilitarlo en la opción del mismo compresor, porque si no, no lo va a habilitar. ¿Sí? Solamente con poner el sidechain acá no cambia, ¿sí? Tengo que habilitarlo además. Bien, el seteo básicamente voy a sacarle el automático. Voy a poner un knee más bien duro, un hard knee, 5 dB como máximo. El ratio 4:1 está bien, quiero que cuando baje bastante rápido, inclusive puedo llegar a poner un poquito más. Yo no soy amante de los ratios demasiado altos. Esto puede ir en clean o en classic, ahora voy a ver. Tiene que ver con la velocidad de las envolventes. El ataque lo voy a poner relativamente rápido porque lo que voy a tratar de hacer es que cuando entre el kick le saque un poco de ataque al bajo para que los dos no estén sumando demasiada energía en el registro grave y que no me llegue mucha info al mix bus. Aparte yo le estoy dando bastante brillo al bajo para que se escuche la púa y tal vez esa sobrecarga además sea como redundante. El release, como el ataque es rápido y solo quiero sacar el ataque, el release también lo voy a poner relativamente rápido, lo puedo poner en 50 milisegundos, mucho más rápido no, porque va a generar mucha distorsión. El hold no lo vamos a usar, el look ahead tampoco me sirve mucho. Y lo voy a dejar por ahí. Ahora voy a ver si esto está funcionando. Bien, fíjense, justamente el compresor se está disparando con los golpes de kick y no con el bajo. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando el kick golpea, el bajo, que está compartiendo casi todos los parámetros posibles, no necesito que tenga ese ataque porque el ataque ya va a estar dado por el mismo kick. Entonces, esto va a hacer que cada vez que el kick golpee no se le sume algo que tal vez sea demasiado a que se vaya sumando instancia tras instancia en mi cadena de audio, ¿sí? Esto va a hacer que yo llegue con una mezcla súper estable sin sobrecomprimir y logrando en la instancia del mixbus una gran sonoridad y ni hablar obviamente en el mastering después. Fíjense que estoy sacando por momentos 6 dB, ¿sí? Y si yo voy ahora muteé el kick, pero sigue esta reducción. Lo voy a hacer exagerado.
¿sí? Ahí lo estoy haciendo de una manera que no se destruya, pero que se escuche. Sin embargo, piensen que acá yo estaba reduciendo más de 6 dB y en un momento ni se llegaba a escuchar, inclusive escuchando el bajo solo. Por lo tanto, cuando yo sumo el kick, menos se va a escuchar aún, porque justamente hay cierta complementariedad. A ver. Entonces eso que yo escuchaba solo ahora ya no se va a escuchar y por lo tanto voy a estar ganando un montón de sonoridad para que el bajo tenga su ataque natural cuando no está el kick, pero cuando está el kick no haya una sumatoria muy violenta. Vamos a escuchar pata y bajo. Estoy bajando 12 dB de ese ataque y la verdad que no pasa nada. Y eso es todo volumen que empiezo a ganar, porque lo que más va a disparar la compresión en el mix bus y en instancias superiores de la mezcla, como tal vez algunos grupos y ni hablar en el mastering, va a ser el kick. Y si al kick también se le suma el ataque del bajo, va a disparar más aún los compresores. Entonces acá voy a ir ya autorregulando la mezcla entre sí para lograr una sonoridad bestial muy naturalmente al final de la cadena. Bien, otra posibilidad que había notado acá es hacerlo con un compresor multibanda, que es lo que estaba haciendo hoy. Sacar solo el low al bajo, ¿sí? Para que no sumen en graves, pero mantener intacto el ataque del bajo. Esto es por ejemplo, si yo tuviese un ataque en el bajo y un brillo que quisiera mantener porque me interesa que el bajo no pierda esa definición, podría solamente hacer que el kick le reste graves al bajo, pero no el brillo, como estábamos haciendo recién, que bajaba todo en la instancia del brillo. No estaba bajando brillo con un multibanda recién, estaba bajando todo el bajo en la instancia del ataque, que es donde el bajo tiene el brillo justamente, ¿no? En esa primera instancia. Entonces, en este caso, tal vez para esta canción en particular no sea tal vez lo más... no sé, habría que verlo, porque si el bajo tiene muchos graves y el kick también, bueno, puede ser. Si los bajos, si el bajo con el kick fuesen todo el tiempo tocando juntos, el kick estaría bajando el bajo todo el tiempo. Entonces yo tendría que ver la compresión anterior que usamos, tal vez en un contexto donde van siempre juntos el bajo con el kick sería demasiado bestia. En este caso tengo que ver cuán similares son desde lo rítmico para ver qué cosas el kick le controla al bajo, ¿no? Y fíjense que siempre es el kick que le controla al bajo, porque el kick por lo general no tiene tanto sustain como el bajo. Entonces le saco un poco al bajo, que es el que más perdura en el tiempo, y priorizo un poquito el ataque de esa primera instancia del kick, ¿sí? O esos graves primeros del kick que son más cortos, ¿sí? Porque el kick obviamente que tiene graves, pero no tiene ese sustain, esa cola larga que tiene el bajo. Por lo tanto, sea en cuanto al ataque o en los graves iniciales del kick, los voy a ir priorizando a los del kick por los del bajo, porque el bajo tiene ese sustain, ¿sí? Entonces, en este caso voy a sacarle con el kick de nuevo. Acá tengo la entrada habilitada. Esta banda tiene activada acá la entrada del sidechain externo para habilitar esta compresión, ¿sí? De esta manera. El range puede andar en -9, por lo general viene seteado por ahí, o -6 creo que viene en FabFilter. El ataque y el release en estos casos los suelo dejar por defecto, porque están en porcentajes y es una manera inteligente que tiene.
el fan filter de trabajar. No hay que tocarlo demasiado, a no ser que uno busque configuraciones más extremas. Entonces, en este caso, el ratio lo voy a dejar 4:1. El GNI lo voy a bajar un poco para que sea un poco más preciso. El look ahead puede ser que me venga bien en este caso. El look ahead para no generar tanta distorsión, porque estoy solamente comprimiendo los graves. Pero no creo que sea una cuestión de vida o muerte. Vamos a ver qué pasa. Fíjese que si activo el Audition, acá si activo el Audition voy a estar escuchando solo los graves del kick. En este caso tendré que mutear esto, a ver si puedo hacerlo. Voy a hacerlo así. Bien, esto es lo que está disparando esta compresión multibanda, los graves del kick, ¿sí? Bien. Entonces lo que va a pasar es que cuando el kick ataque le va a bajar solamente los graves al bajo y va a dejar ese ataque de arriba y los medios agudos intactos, ¿sí? Es muy sutil en este caso porque el kick, la aparición es como más esporádica. Tal vez si estuviesen más tiempo juntos y no quisiera perder el brillo del bajo, esta sería una muy buena opción. Bien, y por último, algo que yo no suelo usar mucho, pero que también es útil, es muy transparente y tal vez tiene un impacto más difícil de percibir, es que con un ecualizador dinámico yo le saque solo la fundamental al bajo. Y sería una cosa así. La fundamental del kick, ¿no? Voy a poner un ecualizador y voy a ir a ver con mi span, a ver dónde lo pongo acá, y voy a ver cuál es la fundamental del kick. Voy a poner algo con bastante definición. Puedo subirle la definición si estoy con dudas. ¿Sí? Fíjense. Acá. 40 y pico. 40. ¿No? ¿Qué dije? 44, 45. Ok, bueno, en 40 y pico tengo la fundamental del kick. Entonces yo voy a hacer que cada vez que el kick golpee le baje en 40 y pico, supongamos 45 aproximadamente, al kick, al bajo, ¿sí? Mejor dicho. Entonces activo la ecualización dinámica, abro esto y voy a poner acá el kick justamente para que esto baje cuando el kick golpee, porque si yo no activo el sidechain externo, me va a bajar esa nota, 40 y pico, que pueden llegar a ser un fa sostenido, cuando el bajo lo toque. Yo tengo que hacer que eso baje solamente cuando el kick golpee. Entonces activo acá, fíjense, a ver si lo dejo apretado, este botón activa el sidechain externo de la campana dinámica. Entonces pongo ahí tuki. Entonces fíjense. Ok. Fíjense que estoy en el bajo. No está sonando el bajo en este momento porque no está soleado. Pero esto está bajando esta frecuencia, que es la fundamental, cuando golpea el kick. Bueno, efectivamente hay mucho por ahí, por ese sector. ¿Sí? Es muy sutil y tal vez sea la más sutil de todas, porque estaría bajando solo la frecuencia en la cual el bajo podría llegar a estar interfiriendo con el kick. La realidad es que me conviene a mí bajar como todo ese sector para generar una limpieza importante, ¿sí? Porque
si el bajo está en 80, también va a estar entrometiéndose de alguna manera en el sector del kick, porque si el kick tiene 44 Hz, 45 Hz, para hacerlo redondo, la fundamental, el siguiente armónico, el segundo armónico, va a estar en 90 Hz. Por lo tanto, va a tener mucha información por el segundo armónico, tener mucha sonoridad también, va a tener mucha información por debajo de los 100 Hz, tanto el primer como el segundo armónico. Entonces, tal vez sea más práctico, más sencillo y menos rebuscado bajar con el ecualizador en shelving, como si fuese justamente el multibanda que estábamos viendo hoy. Pongo el shelving en 0, habilito el shelving dinámico, abro el automático, habilito el externo. Paren, ahí está. Bien, y solamente le va a bajar graves cuando toque el kick. Esto sería con un ecualizador dinámico, hacer lo mismo que estaba haciendo con el multibanda hoy. Tal vez tenga un poco menos de parámetros, no tengo ataque, no tengo release, no tengo ratio tampoco, pero no es un problema en sí. Habíamos dicho que el multibanda de FabFilter, cuando está puesto en Dynamic Phase, trabaja básicamente como un ecualizador dinámico que no tiene tanta rotación de fase en la frecuencia del corte de los filtros y el crossover.